Buenos días, señoritas. Alejandro. Juan Felipe. Buenos días, profe. Buenos días, Alejandro. ¿Quién es Juan Felipe? Profe, disculpe, no estoy entendiendo bien. ¿Quién me habla? Discúlpame. Qué pena contigo, la verdad, no sé si soy solo yo o nosotros, pero no te escucho. Porque... ¿Ustedes me escuchan? Alejandro, María Fernanda. Sí, señor. ¿Sí me Sí, escuchan? profe, sí, señor. Ok, es tu audio. Va a volver a salir y a entrar a ver. Buenos días, Jennifer. Bueno, muchachos, entonces vamos a agilizar nuestro tema del segundo parcial porque pues, queda mucha gente todavía por exponer. El tiempo fue muy escaso ayer y bueno, nos extendimos un poco en las presentaciones. De tal manera que les pido el favor de que para la presentación de ahorita podamos entonces hacerlo de una manera mucho más ágil. No quiero que por favor se centren en la película, no quiero que la cuenten, pero sí quiero que hablen directamente del caso como tal, es decir, del tratamiento que ustedes, según la patología que ustedes encontraron, según el diagnóstico, entonces aborden el caso. Entonces vamos a tratar de demorarnos máximo 7 minutos con cada presentación. Ya les digo, no nos centremos por favor en contar la película porque no es la idea. Si hablamos un poco del personaje, del motivo de la consulta o de un poco del diagnóstico, ahí estaríamos contando aparte de la película, pero no nos centremos en la película, por favor. Entonces vamos a comenzar. Yo voy a tener acá un cronómetro. Permítanme, ya lo consigo, ya lo busco. Para poder controlar el tiempo. La verdad sí, máximo 7 minutos para poder trabajar cada tema. Permítame, yo llamo a lista. Laura Bedoya. Presente, profe, buenos Hola días. Laura, buenos días. Angie Tatiana Bello. Angie Tatiana Bello. No está. Rosalvita. Tampoco está. María Fernanda Fajardo. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Jennifer Gómez. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Andrea Huertas. Está escribiendo por el chat, profe. Sí, ok. Laura Londoño. Presente, buenos días, profe. Buenos días, Laura. Lady ya entró. Así ya había Lady. Está bien, está bien, Lady. Buenos días. Buenos días, Lady. Alejandra Patiño. Presente, profe. Quedando las cámaras, por favor. Elizabeth Pineda. Porque es que, como te comenté ayer, no pude ir porque me cayó pésimo la vacuna y todavía estoy como enferma, entonces no. Sí, Pues estoy acá, pero no. Elizabeth Pineda.
Solange. Buenos días, profe. Solange, buenos días. Paula Santiesteban, por ahí la vi. Buenos días, profe, presente. Diego Suárez. Hola, Diego, buenos días. Profe, buenos días. Cámara, por favor, Diego. Sí, señor, profe, ya es un momento. Jessica Vargas, ya te vi. Ya. No. Presente, profe. Valentina Garzón. Stephanie Catherine Salazar. Buenos días, profe, presente. Catherine Gómez. Catherine Buenos Alexandra días, profe, Gómez. presente. Hola, Catherine, buenos días. Cristian, no lo veo, no ha llegado. Adriana Meneses. Tampoco está por ahí. Dayana Castellanos. Presente, profe, buenos días. Buenos días, Dayana. Dice Valentina Franco. Valentina. ¿No tienes audio, Valentina? ¿No tienes audio ni cámara? Y profe, pero es que estoy en el trabajo, entonces voy a estar un poco intermitente. Bueno, ok, listo. Alejandro, listo, ya sé que está ahí Alejandro. Entonces, Laura Bedoya, Acá estoy, profe. vas a comenzar tú. Bueno, Sí, sí. por favor, no te extiendas tanto. Muy puntual, si eres tan amable, Laura. Vale, profe. Sí, señor. Sí, Rosalba, buenos días. Ya te quito la falta. Muy amable. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Laura Bedoya. A mí me corresponde el análisis de la película. Mi nombre es Han. Dale. Bueno, nos vamos a centrar entonces aquí en el análisis, pues la condición clínica de nuestro protagonista. Entonces la película Mi nombre es Han. Identificación del paciente llamado Rizwan Han. Descripción cuando era niño. Él presenta síndrome de Asperger. Sin embargo, de niño su familia desconocía del síndrome que padecía. Rizwan Han es un niño con diferentes habilidades e inteligente, mostrando habilidades no muy comunes, capaz de arreglar cualquier cosa y aprender casi de todo, pero era incapaz de interactuar social y emocionalmente con otras personas. No tenía amigos, sufre como de bullying en la escuela y es tratado como un retrasado, además envidiado de pequeño por su hermano menor. Se mueve con torpeza, actúa de acuerdo a códigos que nadie percibe. Era muy amado por su madre desde niño, la única y capaz de establecer vínculos emocionales con él. Se ha criado con valores absolutos como de cuál es el bien y qué es el mal. La tolerancia al mal y la igualdad. Fue educado relacionado ayudando al prójimo y no discriminar a los hombres por su ideología, religión, sino por su calidad humana. Sigue poco. Bueno, la descripción en adulto. Era una persona ingenua y sensible, capaz de enamorarse y establecer relaciones emocionales con círculos cercanos. No obstante, siempre con límites, conserva una franqueza natural y un modo de proceder desinteresado y bondadoso que logra pues el efecto de sus semejantes. Es sistemático y reiterativo, poco dócil pero constante. Y gracias pues a la formación adquirida en su infancia y a sus cualidades innatas, es capaz de desenvolverse en la vida con cierta autonomía. Presenta el síndrome de Asperger caracterizado en movimientos repetitivos, falta de demostraciones de los sentimientos, problemas de relaciones interpersonales e inteligencia alta. Dale, Pau. Bueno, los recursos de evaluación. Para de nuestro caso, el protagonista presenta las siguientes características y lo que se le observa en el transcurso de la película fue así. Como primero fue la dificultad de interaccionar así con las personas,
él prefería siempre estar solo. La dificultad para entender el lenguaje corporal, las emociones y los sentimientos. Obsesiones e intereses específicos sobre los que tiene muchísima información y pueden llegar a ser auténticos expertos en el tema. Se notan varios casos de la película porque él estaba muy obsesivo por ir a hablar con el presidente, pues para darles a entender que los musulmanes no todos eran unos terroristas, entonces él siempre se obsesionaba bastante. También forma de hablar era muy peculiar, interpreta literalmente las frases, digámoslo en la película decía, la pareja de él decía, pues molestando, tengo ganas de morir, entonces él lo tomaba siempre muy en serio, no, no te mueras, no te mueras, ¿sí? O sea, no, él no captaba lo de las bromas. Sinceridad también, ingenuidad y ausencia de malicia, pudiendo llegar a realizar comentarios ofensivos sin darse cuenta. Evita el contacto visual, le gusta la rutina, los rituales y no tolera los cambios, digamos, que tenga que hacer si tiene que ir a otra ciudad, eso se estresa. Problemas a nivel motor, pues el ritmo extraño al correr o para coordinar. Sigue, Pau. Pero también presenta otras características más interesantes, que eran una memoria excepcional, la sinceridad, lealtad, pasión en sus intereses, tolerancia ante las diferencias, sensibilidad e inocencia. Con base en lo anterior, se establece que nuestro protagonista presenta el síndrome de Asperger, que es considerado como un tipo de autismo, por lo que se clasifican los trastornos del espectro autista TEA. Dale, Pau. Bueno, la intervención terapéutica. En intervención en sus conductas repetitivas, esta área la intervendría en nuestro protagonista debido a que cuando siente varios como episodios de ansiedad y nervios, efectúa conductas repetitivas mucho más vistosas de lo normal, como aleteos, hacer maniobrismos pues, con las manos, porque él cogía mucho las piedras y empezaba como a mover y a desesperarse. Ese era el caso de él, ¿no? Podría sumar también a lo anterior la gran capacidad que tiene para realizar tareas repetitivas y motónomas. En el interés inmenso es algo y nunca salir de ese interés. Para el caso de él, pues que tenía esa obsesión de hablar y hablar con el presidente y hasta que, mejor dicho, o sea, se obsesionan bastante. En definitiva, adopta estrategias para conseguir algo que en su día a día que le rebaje como la ansiedad en un mundo que le cuesta comprender. Entonces, en el primer paso para la intervención es identificar qué situaciones desencadenan dichas conductas. Un buen registro nos podría como ayudar mucho a identificarlas así para poder descubrir si están dando por ansiedad o por una mala gestión de las emociones, que podría ser, puesto que el exceso de alegría también le puede desencadenar estas conductas. Dale, Pau. Bueno, una vez identificadas, es muy importante que le demos una connotación negativa, que no le demos una connotación negativa a aquella conducta que han realizado, ¿no? Pues debemos tener en cuenta que no son conscientes a veces, como para nosotros tampoco puede ser consciente a veces como mordernos las uñas, entonces no darle eso negativo. Entonces la mejor manera para intervenir es mostrarle conductas alternativas que le ayuden a rebajar la ansiedad. La misma manera, entonces para ello podemos utilizar la técnica como el encadenamiento. Entonces, en el cual iremos enseñándole la conducta alternativa por diferentes pasos hasta que se consiga como llegar a la conducta alternativa final. Como por ejemplo, para nuestro caso, de nuestro protagonista, pues si queremos frenar el manierismo de manos con las piedras, podemos pedirle que cuando tenga ganas de hacerlo, lo haga solo con las manos, sin necesidad de utilizar las piedras, porque él las utilizaba. Y pues posteriormente introducirnos otro cambio que podría pedirle a él que ese manierismo de mano no sea visible, sino que lo empiece a hacer como hacia detrás, o sea, poniendo las manos detrás del cuerpo hasta llegar a la conducta final, que ya sería pedirle que mueva de pronto ya las manos dentro de alguna chaqueta. Así se le puede manejar el encadenamiento. Dale, Pau, siguiente. También podríamos utilizar otra técnica, que sería la técnica cognitivo-conductual, que sería plantear los objetivos así, como A, sería disminuir los comportamientos impulsivos, mediante el entrenamiento de habilidades reflexivas, el control del tiempo y en estrategia de autocontrol y psicoeducación con entrenamiento de relajación. Como B, sería establecer pautas de comportamiento adecuados para disminuir los problemas conductuales, como implementar un sistema de economía de fichas. Y como C, sería trabajar sobre las funciones ejecutivas, principalmente la capacidad atencional y la planificación. En este ítem se trabaja a partir de entrenamiento de autoinstrucciones y autoorganización de tareas y de actividades cotidianas. Y como D, podemos trabajar las habilidades metacognitivas, concretamente las deficiencias en la teoría de la mente y la coherencia central. En este último, llevar a cabo como las actividades como inferir sentimientos
o consecuencias de situaciones, extraer ideas generales de historias y ordenar conceptos. Dale, Pau. Y como conclusión, entonces la experiencia es una condición que al cabo del tiempo nos permite alcanzar una visión apropiada de nuestro comportamiento, tanto para las personas con Asperger como para los ajenos a este mundo, ayudándonos a prescribir el porqué de ciertas situaciones vividas. Para el caso visto, toda la conducta y acontecimiento que se dividió la vida de nuestro protagonista estuvieron determinados siempre por la presencia de pautas y una guía que le explicó el porqué de cada situación cotidiana. Esta guía influyó decisivamente en quién fue él, cómo vio el mundo, porque esa visión cambió mucho con los años y las circunstancias. Las guías que mantuvo le ayudaron bastante en su conducta. Las guías siempre fueron su mamá, que siempre le inculcó que era el bien y el mal. La mamá también que le pagó un profesor privado, que fue el que lo ayudó bastante con la educación. Y al pasar el tiempo, pues cuando él ya era adulto, se encontró con su cuñada y su hermano, y su cuñada era psicóloga, la cual le ayudó bastante, y ella fue la que descubrió que él tenía ese síndrome de Asperger y lo llevó como a un centro autista, y ahí fue donde lo empezaron a ayudar bastante. Y finalmente recordar que es básico ir trabajando la gestión de la ansiedad e intervenir el nivel socioemocional, puesto que muchas veces cuando identifican sus estados de ánimo y de ansiedad, aprenden a regularlos. Todas esas conductas se rebajan con las técnicas apropiadas, como nos pasa a todos, como cuando sabemos que es aquello que nos está inquietando o incomodando, y así pues al saberlo lo podemos superar. Y listo, profe, esa es mi presentación. Gracias, retira tu pantalla, tu presentación. Bien, gracias. Yo entraría aquí a Navillo y ya ingresaría. Entonces citamos con Gisela Gómez. ¿Sigo yo, profe? Gisela Gómez. ¿Sí? ¿Tú ayer pusiste? No, señor, yo no alcancé. Ok, entonces dale contigo. Ya proyecto. Una pregunta, ¿el caso toca subirlo a la plataforma? O sea, pues sí, bueno, en mi caso, pues el texto, porque yo no hice imágenes. Sí, claro que sí, señorita. Profe, una pregunta. Sí, sí. ¿Los manerismos son las mismas conductas estereotipadas? Sí, sí, pueden ser. Vale, profe. Vale, Se profe. escucha muy lejos. Se te oye demasiado lejos. ¿Listo? Ahora sí, ahora sí. ¿Ese caso toca subirlo a la plataforma, o sea, montarlo? Señorita. Ok, entonces ahorita en audio lo grabo y lo montamos, ¿sí? Sí. Listo, Jennifer, comienza, por favor. Trata de utilizar, Laura pasó, digamos, 2 minutos y medio de tiempo que se había establecido, entonces traten, por favor, de formalizar. Bueno, Se oye muy lejos, no se le oye nada, Creo que eres la única. yo creo. bueno, buenos días. Ahora Nadie más está diciendo absolutamente nada. Profe, yo también te escucho un poquito lejos. ¿Quién me está escuchando bien? Profe, yo también te escucho un poquito lejos. Si hay algo ahí en tu audio que no está funcionando bien, porque siempre se te escucha muy claro, pero se te escucha muy, muy lejos. Sí, hoy Pues sí yo se le subí el escucha. volumen a mi computador, pero sí, a los de la exposición sí se les escucha claro, pero a ti se te escucha muy lejos. Espera que yo le subo el volumen a tanto. ¿Me escuchan mejor? Sí, 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 señor. ustedes, Sí, señor. ya. Ok, listo. Ahora sí comencemos contigo, Jennifer, por favor. Bueno, pues yo escogí la película Closer
como para hacer la intervención terapéutica cognitiva conductual. Mi nombre es Jennifer Gómez. Bueno, la introducción de la película es Llevados pues por el deseo. El egoísmo de cada miembro pues de las parejas de los protagonistas es insalvable porque cada uno como que se hacía daño, pero asimismo eran conscientes de todo lo que hacían. Entonces lo que desemboca en una red de infidelidades, abandonos y reencuentros que no hacen sino elevar el sufrimiento en los personajes. Y pues Closer muestra el amor de forma realista, quizás un poco muy exagerada, pues en ocasiones, es decir, que mezclando con las miserias propias del ser humano, se dejaban llevar mucho por sus instintos pues primitivos, la parte sexual. Los personajes tienen tanta capacidad de amar como de engañar y de inspirar felicidad como de provocar un daño cruel y despiadado a quien se ha querido. Yo me basé en Alice, que en realidad su nombre es Jones Jane Rachel, una edad más o menos aproximada de 23 a 27 años, estado civil, soltera, una ocupación de ella pues era stripper, lateralidad diestra. La descripción del caso es que ella manifestaba mucha dependencia de la nicotina, pues en varias escenas se veía como ella le gustaba como mucho consumir el cigarrillo. La baja autoestima también, mucha debilidad se le veía cuando de pronto Daniel, el que está aquí en este lado, él le decía como que se mostraba inseguro a la relación y ella como que una demostraba sus debilidades y todas sus falencias, por decir así. La necesidad de admiración, ella era muy, o sea, era muy llamativa. A ella le gustaba siempre llamar la atención por donde fuera y pues sí, siempre llamaba la atención. Era muy impulsiva, también un poco así como dramática, bueno. El psicodiagnóstico del caso, pues se le aplicó la prueba BAI, el inventario de ansiedad de Beck, lo cual pues arrojó un 32/36, o sea, una ansiedad moderada. Sus características diagnósticas son pues el manual de DSM-5 tiende a encuadrar la mitomanía dentro del trastorno de personalidad antisocial, ya que se caracteriza por crisis emocionales y rasgos de personalidad y es sintomática, puesto porque ya al principio de la película cambió su nombre, ella aquí se puso Alice y ella no se llamaba Alice. Entonces al final de la película muestran que ella se llamaba Jones Jen. Entonces yo la encuadrillé pues como en esta parte de que ella es mitómana porque ella sostuvo la mentira como pues aproximadamente como un año larguito con esta pareja que ella tuvo. Entonces, pues la mitomanía o mentirosos compulsivos, se dice que además de la edad de la mitomanía hay que distinguir que exista una verdadera intención de engañar, pues ella era consciente de lo que estaba haciendo, o sea, de decir mentiras, y que esas mentiras no sean una manifestación pues de otros trastornos psicológicos. El plan terapéutico, pues yo lo dividí así, 8 sesiones de 50 minutos, 7 semanas y una sesión por semana. En la sesión inicial, pues era como delimitar el problema mediante el diálogo socrático y evaluar y describir. En la sesión 1 y 2, pues es como toda la recolección de información, que es interrogatorio directo, cambios del estado del ánimo en la sesión, registros de pensamiento disfuncional. También pues se van a llevar los autorregistros de sus pensamientos. Por ejemplo, este modelo es un autorregistro que va a ser utilizado estrictamente por la paciente para darle seguimiento a sus comportamientos, emociones, pensamientos y situaciones. Porque pues acá dice que la situación pues que ha pasado, el pensamiento qué es lo que ha pensado, la emoción que ha sentido y la conducta pues que va a hacer cuando se le presente como este estímulo de querer decir mentiras, ¿no? Como el ambiente o la persona con la que ella quiera decir las mentiras. Entonces, como que primero se entra a identificar todos estos aspectos para que así mismo ella pueda tener esa reestructuración cognitiva mediante pues todas estas preguntas, ¿no? El otro autorregistro, pues yo escogí este que también es un modelo para ser utilizado dentro de la terapia con el terapeuta y con la paciente. Entonces en este es como las cualidades más las habilidades, entonces como coger a la persona y que ponga todas sus cualidades, las que más sean positivas de ella y las habilidades con las que pues con las que ella siente que son, con las que puede hacer cosas muy sencillas, como dice acá, y cotidianas, o sea, con las que ya se sienta más identificadas. Entonces, es ejemplificar y concretar, pedirle al paciente que elabore 1 o 2 ejemplos concretos de cada una de las cualidades
y enumere antes en los que se vea pues más reflejada esa virtud. Al final pues es elaborar un perfil de que el paciente ha de elegir o tiene que elegir de las 3 cualidades y las 3 habilidades que la definen, y aquellas a las que siente las que se siente más identificada, las que más le gustan, las que más se cree y pues las que más utiliza en su día a día. Para sí mismo pues que ella empiece como a identificarse con él y a tratar como de aplicarlo en su vida, ¿no? Porque pues también ayudas como más que todo a que la persona empiece a aplicarlos, las técnicas conmigo, con el psicólogo, con la terapia. Entonces, ese era el autorregistro. Y esto es todo, profe. ¿Serían los resultados? Profe, pues yo los estoy poniendo en el trabajo escrito. Tendría que mencionarlos también acá. Vale, ok, listo. Retira tu presentación, por favor. Bueno, profe, gracias. Seguimos con Paisuli. Paisuli. Profe, qué pena, ¿te acuerdas? Yo te escribí por WhatsApp el problema de la película. Me escribiste por WhatsApp, ¿verdad? Profe, no te escucho, qué pena. ¿Me escribiste a qué horas? Te escribí a las 4 de la mañana cuando estaba en el trabajo, profe. Como dices, te envié un mensaje a las 4 de la mañana. Profe, no te entiendo, profe. Tampoco le escucho, está lejos, ¿cierto? Valentina Garzón. Yo, profe. Vamos contigo, Valentina, por favor. Listo, profe. Jennifer, ¿me ayudas, por favor? Ya voy. Listo. A mí me tocó la película El Graduado, que se estrenó el 21 de diciembre de 1967. Siguiente. Pues acá se hace un poco el resumen de la película. Pásalo a los casos, por favor. Sí, por favor. Perfecto. Sigue. Al otro. Eso. ¿Cuáles son los personajes? Benjamin Yao, Elaine Robinson, la señora Robinson, el señor Robinson, la señora Braddock, la señorita Braddock, el recepcionista. Y acá en esta película nos vamos a centrar en 3 personajes principales, los cuales son Benjamin, Elaine Robinson y la señora Robinson, que son los personajes como tal que le dan la trama a la película y que nos da, digamos, como tal el caso de la película. Pasa a la siguiente. Bueno, ¿quién es Benjamin Robinson? Es una persona indecisa sin visión del futuro. Él tiene 21 años, acabó de salir de la universidad y no sabe lo que quiere, digamos, a él se le preguntaba que si quería ser un técnico o algo y él no sabía. Él sabía que quería cambiar el mundo y que quería hacer algo diferente, pero no sabía cómo y ni siquiera se tomaba como las molestias de hacerlo. Es una persona que es muy manipulable. Eso se ve en el pasar de la película, ya que digamos como tal la señora Robinson lo supo manejar, supo como que decirle las cosas de una manera diferente y él se dejó manipular de este personaje. ¿Qué
¿Qué más les hablo de este? Este es un personaje que desde muy pequeño ha tenido todo lo que ha querido. Sus padres son ricos, digamos, no tuvo que trabajar, no tuvo que hacer nada. Por eso es que tiene una visión de la vida muy diferente. Pásala. Elaine Robinson. Ella es la hija de la señora Robinson, bueno, y el señor Robinson, quienes son los socios del padre del personaje anterior. Ella es una persona soñadora, pero pues también se ve que es una persona que prefiere dejar su felicidad por ver feliz a los demás. Es decir, ella prefiere dejar todo, dejar atrás, digamos, como su universidad, a la persona que ama, por lo que les dicen a los papás. Es una persona que se fija mucho en lo que le dirán los demás, en qué sienten los papás ante ellas, todo eso. Se ve que también fue una persona, o sea, que, o yo lo analicé así, que desde pequeña como tal la personas, los padres como que la llevaban por un camino y ella iba por ese camino, o sea, no se desviaba, sino era tal cual lo que le dijeran los papás, y esto lo lleva pues al trama de la película. Siguiente. Pásala, Jennifer, por favor. La señora Robinson. ¿Quién es la señora Robinson? Como tal, esta es la que le da como, la que yo miré que tenía como más para trabajar, por decirlo así. Ella es alcohólica, se casó porque quedó embarazada, es decir, y lo dijo en una parte de la película, que tiene un matrimonio infeliz, que ni siquiera dormía con el marido. ¿Por qué? Porque se casó cuando quedó embarazada. Se siente abandonada por el marido, busca llenar ese vacío en la manera sexual y es manipuladora. ¿A qué me refiero a buscar llenar ese vacío? Que esta persona, digamos, busca esa felicidad por decirlo así, por medio de la sexualidad. Para esto utiliza a nuestro protagonista, quien lo va manipulando desde el principio para que él haga todo lo que ella dice. Y pues al principio el protagonista dice que se siente enamorado de ella, pero no es así. Yo lo vi más como un trastorno de Edipo, creo que se llama, que como que él se enamora de la figura materna, pero no es eso, sino más que todo la manera en que ella lo iba llevando. Cuando él conoce a Elaine, se da cuenta que todo es diferente, que lo que sentía por ella no era amor, sino era más un apego. ¿Qué me doy cuenta en este caso? Que digamos como tal, todos los personajes tenían una visión de la vida muy social, es decir, son unas personas que se rigen mucho a la sociedad, miran mucho lo que la sociedad miran y por esas razones llevan una vida secreta o llevan una vida diferente. También me doy cuenta que, digamos, a Elaine lo que hicieron los padres fue moldearla para que se pareciera a ellos. Pero cuando llega nuestro protagonista, lo que hace es borrar ese repertorio y le muestra un mundo diferente, por decir así. Valentina, se te está yendo el tiempo y no estás hablando del tratamiento, por favor. Disculpa, ¿cómo? Si no estás hablando del tratamiento. Bueno, el tratamiento que yo les daría, pues más que todo a la señora Robinson, que fue la que yo vi que tenía como más primero que tenía que, ¿cómo lo digo? Teníamos que solucionar el problema del alcohol, ya que por medio de es que ella muestra esos complejos tomando. También, digamos, ¿cómo lo diría? Tener un momento donde alguien la escuche, la lleve, porque lo que le hace falta a ella es eso, digamos que también acercarse un poco más al marido para que ella no genere esto que pasó. Y ya. ¿Sería tu tratamiento?
Sí, profe, es que la verdad yo estaba mirando y para mí, digamos, más que todo, ella lo que necesitaba es una persona que la escuche y la entienda, la acompañe, porque pues esa persona se siente sola, se siente, digamos, abandonada, sobre todo por su marido y su familia. Pero tú no estás trabajando terapéuticamente, tú estás dando consejería. Profe, no te escucho. Que yo pienso que no estás trabajando como psicóloga, sino como consejera, porque no estás haciendo intervención. ¿Me escuchan? Profe, qué pena, no sé si soy solo yo, pero yo lo escucho como muy lejos y por ratico se lo escucha como entrecortado. No sé qué No me pasa igual, no te estoy escuchando. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, señor. Sí, profe, sí, señor, ahora sí, se escucha mejor. Sí, lo que pasa es de que pues veo que hiciste fue más que todo como una consejería de cómo se le puede ayudar a esta persona para que alguien la escuche, pero no hiciste proceso terapéutico como tal, Valentina. Entonces sí está muy, como muy limitado tu intervención. Listo, Valentina, muchas gracias. Retira tu presentación. Dale, profe. Catherine Salazar, por favor. Sí, señor, profe, ya proyecto. No sé si ya se está viendo, profe. Sí, ya lo estamos viendo. Buenos días. Entonces yo elegí la película Generación Prozac. Voy a exponer el caso, pues, caso clínico que le corresponde pues, a esta película. Entonces, bueno, la sinapsis es, durante los años 80, una universitaria padeció una depresión clínica basada en el libro de Elizabeth Burser. Digamos que esta película fue basada en hechos reales. Y pues esto pasa desde que se evidencia desde que ella es muy pequeña al divorcio de sus padres. Digamos que según los criterios diagnósticos del DSM-5 y lo que se puede evidenciar en la película, es que el personaje Elizabeth Burser padece una depresión clínica acompañada de un trastorno de la personalidad. Pues estos son los datos de interés de la paciente. Nombre, Elizabeth Burdell. Edad entre 20 y 24 años. Género femenino. Profesión estudiante de periodismo. Y como ya lo mencioné anteriormente, es una novela, es una película, es una autobiografía. Descripción del caso. Paciente femenina de profesión estudiante de periodismo que asiste a consulta por petición de su madre debido a que pues ella indica que no puede dormir. También pues dentro de la película se observan que tienen ciertos comportamientos que refiere a uso de drogas, de alcohol y además de un comportamiento impulsivo y desordenado en el área sexual. También manifiesta el abandono, que manifiesta temor al abandono, además que indica que poco a poco cae en una depresión que presenta crisis de suicidas y esto lo hace, digamos, que en una de las consultas que tiene con la psiquiatra. Bueno, el método sería mediante una entrevista clínica
se encontró que la paciente desde su niñez presenta un estado de depresión que con los años que ha venido evolucionando, pero este comportamiento se desarrolla a partir del divorcio pues, de sus padres, cuando tenía ella más o menos aproximadamente 7 años. Y pues una de las causas de esto también es el abandono de su padre, y por el otro lado puesto la protección de su padre. El abandono de su padre sumado a la sobreprotección que tenía la mamá pues con ella, y eso hace que ella caiga se sumerja más en el mundo del alcohol y las drogas en la vida ya universitaria. Además de esto, también refiere que siente como gusto por cortarse, por autoinfligirse dolor, sumado pues, a todo lo que ya mencioné anteriormente. Un tratamiento, digamos que yo lo había planteado de una manera como muy por encima, pero luego lo corregí de alguna manera. Entonces, digamos que desde una terapia cognitivo-conductual, primero, la parte familiar, ya que muchos de los conflictos que ella tiene son a causa de la sobreprotección de su madre, porque lo que se cuenta en la película es que su madre, desde que ella era muy pequeña, planifica todo por ella. Es decir, como el padre la abandonó, ella tomó ese rol sobreprotector y nunca la dejó ser. Ella elegía todo tipo de actividades que ella hacía. Digamos que esto no le permitió ser a ella con libertad. Entonces yo trabajaría una terapia familiar de 2 a 4, una terapia familiar 2 veces por semana, de 2 a 4, entre 2 y 4 sesiones en la semana para mejorar este tipo de comportamientos en ambas, porque el de la madre desencadena el de la hija. En otro se le solicita a Elizabeth llevar a un diario, que sería pues un autorregistro, perdón. Y también sumado a esto, asistir a consultas con el psiquiatra para que se haga un seguimiento de qué manera está tomando los medicamentos y en qué forma adecuada, porque pues estos los tomas por la depresión que ella padece y pues eso sería el tratamiento en una primera parte. Pues como ya lo mencioné anteriormente, pues la sesión familiar se llevará a cabo de 2 a 4 veces a la semana con una duración aproximada de 30 a 40 minutos de duración. Se toma una terapia con la madre, una terapia antes con la madre para que indique para ver qué grado de influencia tiene sobre su hija y qué situación lo desencadena. El autorregistro consistirá en relatar sus sentimientos en el día a día y qué situaciones le generan como esa incomodidad, como esa ansiedad, y esto deberá hacerse de manera semanal. Y finalmente verificar que a pesar de los medicamentos que se indican, esto le permita ser funcional dentro de su entorno. Y pues, profe, esto sería toda mi intervención. Pero ¿cómo utilizarías tú las técnicas operantes allí? Porque no las mencionaste. Digamos que hablando de ese tema, entonces una de las técnicas operantes que yo emplearía también sumado a esto, digamos que sería la técnica de encadenamiento para corregir la conducta final de Elizabeth, enseñándole, digamos, como lo mencioné anteriormente, esto tendría tendría que ser una terapia también, digamos, como familiar, porque ese comportamiento finalmente de la madre que lleva a que ella se vuelva así. Otro dato adicional que también, pues yo no mencioné ahí, pero se ve, es que en una parte de su vida el padre de ella vuelve a aparecer, y eso hace que ella entre más en conflictos, porque hace mucho tiempo no tendría el contacto. Entonces digamos que yo emplearía la terapia ya de encadenamiento con ella para enseñarle a reestructurar esos comportamientos como impulsivos que ella también pues poseía, que reflejaba. Pero muy por encima,
lo estás manejando muy por encima, Stephanie. Porque te lo pregunté, o si no, no lo hubieras mencionado. Además de que lo manejaste muy por encima. Listo, señorita, gracias. Catherine Gómez, por favor, tú. Hola, profe, yo te escribí por interno, ¿recuerdas? No. ¿Por acá por chat? ¿Chat de Zoom? Sí, no, por el chat de WhatsApp el día de ayer. Espérate, no. No lo tenía. ¿A qué hora lo escribiste? ¿Ayer? Como hay En la tarde. hay tantos números y como no aparecen nombres, Creo que son 315, 671. bueno, sí, yo sí te había dado respuesta. Ok. Señor. Cristian. Buenos días, Cristian. Buenos días, profe, ¿cómo estás? Bien, comienza por favor. Sí, profe. Un momento que es que tengo un inconveniente con la presentación. Pero ya. Bueno, pues mientras que voy solucionando el problema de la presentación, les voy comentando la sinapsis de la película. A mí me tocó Life, que es una película que se desarrolla en una base espacial de la NASA. Permítanme un momento. Entonces, es una película que se desarrolla en una base espacial de la NASA. Lo curioso es que dentro del papel que se desarrolla la película no hay un personaje principal humano, lo cual se me hizo curioso dentro de la película, debido a que es un organismo que empieza como un organismo unicelular que empieza a evolucionar, muta y se vuelve pluricelular con tres capacidades que lo vuelven un organismo inteligente. Entonces, el organismo es compuesto o sea, todo su organismo, toda su estructura anatómica está compuesto como músculo, como si fuese un cerebro también andante y tiene capacidad de movimiento. Entonces, en ese orden de ideas, pues no desarrolló una exposición en base a una terapia, porque pues obviamente no podemos contemplar un factor social, ya que no es un organismo que se pueda anclar a un reglamento social, donde se pueda de pronto llegar a distinguir una distorsión de realidad o inclusive unos trastornos, porque no hay razón, no hay forma. Entonces, en base a eso, lo que la exposición se va a basar es el anclaje de la teoría de valor con este organismo, debido a que ya cumple todas las pautas para llegar a enlazarlo directamente con la teoría. Entonces, pues en eso se va a tratar esta exposición. Entonces, en primera instancia, la teoría de valor, en un momento es que no sé por qué no me carga la presentación, pero bueno, en primera instancia, la teoría de valor se compone como la motivación, ¿correcto? Entonces, no sé cómo de pronto anclarles la información para que puedan conocer un poco más de la película. Permítanme un momento.
ya que pues es algo, no sé, como difícil de explicar de pronto con palabras. Entonces, bueno, la teoría de valor de Premack habla sobre la motivación y eso se basa en dos cosas, ¿correcto? Como valor fundamental y es la determinación de la elección, que eso es o sea, lo que marca la pauta de la motivación, o sea, se divide en dos conceptos que directamente van a trabajar sobre la conducta del organismo, que tiene en este caso la, la motivación. Entonces es la determinación de la elección y el cambio de la conducta. Esos son los dos principales factores. Pero de ahí se desprende algo fundamental en la teoría y es la línea de base. La línea de base como tal, permítame un momento. Es que tengo unos inconvenientes aquí en el ambiente, por así decirlo. Entonces, la línea de base como tal es la forma de interacción que juega con el sujeto y cómo se adapta con su ambiente. Entonces, teniendo en cuenta eso, la línea de base se descompone en tres aspectos. La primera es el aspecto biológico, segundo la experiencia y la tercera es el medio ambiente. En base a eso, el sujeto juega con esos tres factores fundamentales para poder comprender eh, su elección, que en este caso es la línea de base y cómo se adapta a ese ambiente de la mejor forma. Pero según la teoría, hay algo importante a tener en cuenta y es que esa línea de base juega con que el sujeto tiene que tener una capacidad de elección frente a esos tres aspectos, que como los mencioné anteriormente, es el aspecto biológico, el aspecto de la experiencia y el aspecto del medio ambiente. Entonces, el primer aspecto biológico juega con las posibilidades de acción. Entonces, en este caso, pues el sujeto, en este caso en estudio, es un organismo pluricelular que pues para explicarlo de pronto para que se vayan haciendo una imagen es como una especie de estrella de mar, ¿sí? Entonces, ese organismo, y no sé si de pronto me confundí de película, pero la busqué por todo lado y me pareció siempre esa. Entonces, ese organismo cumple con tres funciones y tiene una posibilidad de acción debido a que puede de pronto tener una información, recibir información del ambiente y a partir de eso tiene unas conductas, pero adicional a eso, las limitaciones, que es el otro aspecto del biológico, son las limitaciones de la percepción. En este caso, el sujeto, el organismo que es desconocido, tiene todas las posibilidades o sea, no tiene limitaciones de percepción, es decir, cumple con la función, o sea, su sistema, por así decirlo, perceptil o sus sentidos son aptos para poder fluctuar con el ambiente, o sea, es decir, interactuar con el ambiente debido a que recibe estímulos y a raíz de eso tiene una conducta en base a ese estímulo. Ahora, la experiencia, el sujeto empieza, en este caso ese organismo, empieza a tener un desarrollo en cuanto a sus conductas porque empieza a aprender aprender de cada momento en que empieza a interactuar con los científicos en este momento que se encuentran situados en la base y a raíz de eso él empieza a generar inconvenientes debido a que toma tal experiencia con los sujetos que empieza a crear caos entre ellos, empieza a buscar los puntos débiles de la estructura de seguridad de esa nave y lo que hace es desarmar literal todo el, todo el, no sé cómo decirlo, toda la estructura de la organización de esa base, o sea, es complejo. Y el medio ambiente, pues, como es un ambiente en primera instancia aislado para proteger de pronto que, en este caso, que no fuese un organismo peligroso, que terminó siéndolo, entonces, pues ellas empiezan a cumplir los tres factores que habla sobre la ley de Premack. Entonces, es decir, el organismo puede aplicarse dentro de la ley debido a que tiene estímulos y a raíz de eso tiene conductas y también empieza a a condicionarse en base a esos estímulos. Entonces, eh, bueno, esa es la primera sección de lo que es la teoría de Premack, ¿cierto?
Sin embargo, hay algo importante en tener en cuenta que cuál es el pilar de la teoría y son 4 aspectos en general. O sea, la primera sección que comenté son esos son los aspectos en los que rige un sujeto dentro de la que, de la teoría, pero los 4 aspectos que les voy a mencionar en este momento son como las reglas fundamentales de la teoría. Y la primera es, los organismos ordenan los eventos discriminables de su mundo en una jerarquía de valores. Entonces, todo sujeto, en base a los estímulos y en lo que puede generar esos estímulos, siempre los va a organizar en una jerarquía por prioridad. Entonces, como les comenté ahorita, esa línea de base eh, tiene que cumplir con el aspecto de que el sujeto pueda llegar a elegir, debido a que se pone dentro de un periodo de tiempo o sea, las posibilidades que puede elegir. Por ejemplo, dentro de la teoría, logran poner un ejemplo en el que ponen un sujeto dentro de un periodo de 3 horas a elegir donde dentro de esas 3 horas tiene 3 ejercicios. Entonces, o puede jugar de pronto un videojuego, puede leer bueno, puede jugar un videojuego que puede consumir de esas 3 horas 1 hora y media, puede leer un libro que va a durar 2 horas leyéndolo, o o puede salir a hacer ejercicio que le va a consumir más o menos 1 hora y media de sus 3 horas que tiene para desempeñar cualquiera de las tres acciones. Entonces, en ese orden de ideas, el organismo, bueno, en este caso, el sujeto, dentro de ese ejemplo, opta por un ejemplo, perdón, redundar tanto, opta por tomar la decisión de jugar un videojuego. Y entonces eso empieza, por así decirlo, a tomarse como la conducta que empieza a primar dentro de esa pirámide de prioridades. Entonces, eso se toma como la conducta que empieza a reforzarse, por así decirlo. Y las que quedan aisladas o quedan rezagadas dentro de esa pirámide ya se empiezan a tomar como las aversivas, como conductas aversivas. ¿Por qué? Porque no las está tomando como prioridad, porque dentro del tiempo que tiene para elegirlas no las está poniendo dentro de sus gustos, por así decirlo. Y bueno, eso es en primera instancia la primera parte de la teoría de Premack. Ahora pasa a un segundo aspecto importante, que es: el valor se mide por la probabilidad de que un organismo responda a un estímulo, y la probabilidad se estima a partir de la duración de dicha respuesta de la intervención. Entonces, permítame un momento. Qué pena. Entonces, ese valor de probabilidad, él juega mucho con la teoría, o sea, porque él rompe la teoría de Skinner, donde, pues, en este caso, Skinner lo que habla es de la frecuencia y él solo habla de la duración y el tiempo de emisión de la respuesta. Entonces, en base a eso, ¿qué juega? O sea, normalmente cuando hay un estímulo, él dice que controlar el ambiente para llegar a determinar ciertas respuestas, pues lo que va a hacer es limitar un experimento, limitar lo que es la comprensión de la situación, que es lo que normalmente hacía Skinner. Pero entonces, lo que él juega es que de pronto, al jugar con un estímulo y darle la posibilidad que dentro de ese ambiente se desenvuelvan miles de opciones de respuesta, pues lo que se va a medir en este caso es la duración de la respuesta y el tiempo de emisión de la respuesta, lo cual eso nos va a hacer entender las conductas de respuesta que están reforzadas en este caso, y las aversivas para poder jugar con ellas. Eso nos da paso a la tercera y cuarta regla de la ley de Premack, que habla sobre la tercera y cuarta: es cuando un evento mayor valor se produce el refuerzo de la primera conducta, perdón, cuando un evento mayor al valor, es decir, cuando un evento mayor a ese valor que hablamos ahorita de la pirámide
se produce más que un evento, que en este caso puede ser cualquier respuesta y se encuentra en un menor valor, significa que la conducta que se está mostrando como mayor duración es la que se está reforzando. Y pues así funciona para identificar lo mismo la que es en este caso la de menor duración. Son las que se identifican como aversivas y las que las que el sujeto de una u otra forma no siente no siente gratificación al, al, al recibir ese estímulo, es decir, una respuesta negativa. Em, es que sin presentación no puedo ¿No lo presentar pudiste más de las arreglar? teorías. Dígame. ¿No lo pudo arreglar? La No, profe. presentación. Lo que pasa es que, o sea, lo que pasa es que el archivo, la presentación la estoy haciendo desde otro lugar que no es mi casa y el computador. O sea, la presentación la tengo en mi casa y al enviarla al correo no me cargó. Entonces, es por eso que y es que de verdad continuar con la explicación de la teoría sin presentación creo que no me estaría haciendo entender muy bien. Sí, claro, le queda mucho más complejo. La teoría es bastante compleja, sin embargo, o sea, la teoría como tal en base hay que segmentarla en los dos procesos iniciales que les comenté. Primero, comprender que la teoría de valor se basa en la motivación y lo que es el valor como tal del estímulo inicial. Entonces, eso que determina las dos posibilidades de respuesta en cuanto a la terminación de la elección, en cuanto a la conducta y el cambio conductual, por así decirlo. Pero siempre se va a basar como ley la línea basal, que es que es la capacidad de elección. Esa capacidad de elección se tiene que medir en un tiempo donde el sujeto pueda, porque por ejemplo uno no puede medir una conducta cuando un sujeto está trabajando debido a que son obligaciones, pero si el sujeto se encuentra en un espacio disponible para poder elegir, eh, a ella se puede aplicar los tres aspectos que les comenté en primera instancia, que es el aspecto biológico, la experiencia y el medio ambiente. Ahí son factores determinantes para poder entender la línea basal. Y siempre todo el proceso se puede regir sobre las cuatro reglas iniciales, que es eh, la organización de prioridades de eventos como si fuese una pirámide. Hagan de cuenta como la pirámide de Maslow, donde el sujeto pone como prioridades qué es lo que quiere en cuanto a lo que puede otorgarle ese estímulo. Y el segundo es la probabilidad, que es donde marca la diferencia entre la teoría de Skinner y la teoría de Premack, que es Skinner habla sobre la frecuencia y Premack habla sobre la duración y el tiempo de emisión. Entonces, él no controla las respuestas, no busca un ambiente controlado para poder determinar qué conductas son y qué conductas pueden servir, sino por el contrario, él lo que busca es, en base a la duración, perdón, con base en la duración, llegar a comprender las múltiples opciones de respuesta que puede tener un sujeto frente a la situación. Esto juega también demasiado con lo que es la, mm, la contingencia de la situación, que como tal la contingencia en traducción es el hecho de que suceda algo o no suceda. Entonces, hay que jugar con la contingencia de la respuesta a ese estímulo, que en este caso sería la conducta, porque pueden ser muchas. Entonces, creo que la película como tal, y de pronto para empezar a tener una conclusión, nos puede llegar a servir para anclar esa teoría de una manera como no tener distractores en eventos sociales, sino simplemente centrar la teoría como un conductismo muy, no sé, o sea, es como una forma muy pura de poder comprender la teoría. ¿Por qué? Porque simplemente es un organismo sin forma que reacciona ante estímulos y entonces eso nos va a permitir comprender la teoría a tal punto de que simplemente un organismo siempre se va a ver eh, influenciado por su estímulo y a raíz de esos tres aspectos que muestra Prema, que es el aspecto biológico, la experiencia y el medio ambiente, el sujeto siempre busca una forma de adaptarse de la mejor, de una, una forma de adaptarse, o sea, es que sería redundar, pero de la mejor forma para, y así usted podrá comprender que
no sé cómo decirlo, o sea, es que si la teoría no sé, es compleja, pero el sujeto siempre va a buscar la mejor forma de adaptarse en base a esos tres aspectos y esta película lo que le permite a uno es comprender cómo un organismo sin forma de una va, va a tener esas mismas leyes para llegar a hacer lo que cualquier organismo haría en un ambiente. Entonces, me disculpo de pronto por la presentación, porque pues finalmente me facilitaría más la explicación de la teoría. Pero en síntesis, la teoría se basa en esos dos principios y pues ya empieza a jugar con las probabilidades de la conducta, el tiempo, la duración, que eso va a determinar eh, el castigo y el refuerzo también de la conducta. ¿Hubo castigo en la película? Sí, lo que pasa es que como el organismo no tenía de pronto unos lineamientos claros sociales ni nada por el estilo, lo que hacían era quitarle el oxígeno para poder limitar sus movimientos e inclusive necesitaban aislarlo. Pero en primera instancia la primera solución que encontraron siempre fue eliminarle el oxígeno al organismo para poder buscar como una forma de interactuar Pero de, entonces, pero de entonces castigo. sí existió interacción, sí hubo una interacción con digámoslos, con los astronautas que se dieron cuenta de ese organismo unicelular que estaba tratando de adquirir vida, o que adquirió vida y que con el paso de los tiempos adquirió inteligencia. Entonces sí hubo estímulos, sí hubo respuestas, sí hubo asociaciones, sí hubo Exacto, sí. interacción. Sí, Eh, en primera instancia ellos lo tienen en un laboratorio como si fuese un claro. microscopio, porque pues así llegó la muestra, porque como tal, en síntesis la película es que llega una muestra de Marte. Entonces ellos Ujú. empiezan a alimentarla con componentes químicos que normalmente un Claro, organismo basado en carbono tendría que funcionar, ¿sí? Pero entonces el sujeto, en este caso el organismo, empieza a evolucionar y el científico que estaba como en primer contacto con él, con ese organismo, empieza a tener ese grado de interacción y brindándole como información de lo que puede ser el pensamiento o pues en este caso las conductas humanas. Hubo un momento de la película donde fue clave que el organismo pierde las cantidades de oxígeno necesarias cuando aún es un organismo unicelular y el científico encargado lo que hace es darle un estímulo con un pequeño, como por así decirlo, un pequeño estímulo con corriente y resultó siendo muy aversivo para el organismo organismo. y inmediatamente empezó a evolucionar a tal punto que ese estímulo negativo lo que hizo fue tener conductas negativas y empezó a reaccionar de forma violenta. Entonces, creo que por eso comenté ahorita el tema de la conclusión. Eh, Cuando no hay aspectos sociales a analizar, cuando se está hablando de un organismo que no tiene de pronto, no podemos llegar a identificar una distorsión social porque simplemente no sabemos quién es o qué es o qué lo rige, pues nos limitamos netamente a analizar un sujeto mediante conductas. Es decir, no hay lenguaje en absoluto, sino simplemente sus conductas, que lo Respuestas. premia o que lo castiga. Y así empieza como a controlar ese organismo. Entonces, es como la manera más cruda y de pronto, por así decirlo, más en bruto para poder identificar una teoría como estas, que es basada en solo conductas. No hay lenguaje, no hay comprensión de cultura, simplemente es la Conducta comprensión de la consecuencia. conducta. Sí, conducta consecuencia. Exactamente, nada más, nada más. Entonces la Sí. película es muy buena para identificar de Mira, esa forma. de hecho, Cristian, sí, y muchachos, señoritas, si con base en lo que estaba planteando Cristian de la teoría del valor, lo que se observa es de que entonces se generan una serie de aprendizajes para este organismo y este organismo genera entonces eh, lo que su merced decía Cristian, un tiempo mayor a lo que le generaba satisfacción, a lo que le generaba, bueno, más que satisfacción, bienestar, más bien.
Y ese bienestar, pues entonces lo multiplicaba con ciertos tipos de comportamientos. ¿Sí? Entonces se supone que el análisis que se hace de la conducta que se observa en el organismo es un incremento del aprendizaje o la adquisición de un aprendizaje debido a una inteligencia. Y lo que usted dice, Cristian, es muy cierto, y es de que esto es algo muy como muy de estímulo-respuesta y de conducta-consecuencia. Entonces, sí, lógicamente, pues esta película tiene ese componente en donde, pues, lógicamente no hay una interacción social, pero sí hay unos aprendizajes, porque sí hay cierta influencia de algunas personas que estaban allí al lado de este organismo. Entonces, ahí se podría entender como esa forma de adaptarse y de responder para buscar bienestar. Y en últimas, ¿qué es lo que hace uno como persona, como ser humano? Lo que uno busca es, pues lógicamente, encontrar siempre tranquilidad, bienestar, armonía, bueno, felicidad en el caso de nosotros. Entonces eso hace de que este organismo muestre como esa misma necesidad de evitar el sufrimiento, evitar la ausencia de oxígeno, evitar el dolor, y para eso genera de una manera o de alguna forma da unas respuestas que hacen de que se convierta en alguien o en algo que está generando aprendizaje por la manera como se da en cierta conducta agresiva, cierta reacción negativa de este organismo. Entonces siempre lo que busca cualquier ser vivo es evitar el sufrimiento, es evitar un mal vivir. Y eso es lo que se plantea allí en la película. Sí, no hay interacción social, pero sí hay intervención para generar aprendizaje, para generar condicionamientos, para generar respuestas. Literal, profe, podría ser hasta la analogía misma de cómo se trabaja el conductismo desde un inicio, ¿no? Que es el cerebro es una caja negra y simplemente en base a las conductas uno empieza a analizar muchas cosas y el organismo literal cumple con esas reglas. Es un organismo que no se puede llegar a comprender qué piensa, cómo puede interactuar, sino simplemente en base a con base a sus conductas se empieza a otorgar un análisis para poder controlar ese organismo, porque pues finalmente las costumbres de ese organismo pueden ser muy diferentes a las de nosotras, a las de nosotros, y ahí parte toda la idea de la teoría de Claro. valor de Prema. De hecho, pues las personas que están al lado de este organismo lo que intentan es, de cierta manera, controlarlo, manipularlo, ¿sí? Pues porque ellos tienen la posibilidad de aplicar, de inyectar, de todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es un cúmulo también de experiencias, de vivencias que recibe el organismo y eso genera, pues, lógicamente, modificaciones conductuales, conductuales, sin que haya respuestas observables como el llorar, como gritar, pero son respuestas encubiertas, ¿no? No estoy hablando de pensamientos, son procesos totalmente skinnerianos, digámoslo así, ¿no? En donde se ve esa conducta de este organismo como una reacción de cualquier ser vivo, de tratar de evitar el sufrimiento. Sí. ¿Listo, Cristian? Gracias y qué pena a todos por la falta de presentación. Creo que eso puede confundir un poco las cosas. Sin embargo, pues traté como de plasmarlo en dos cosas. Gracias. Ok. Señorita Karen Castellanos. Karen Dayana. Vamos contigo, por favor.
Sí, señor profe. Trata de no demorarte Bueno, buenos- tanto porque este triste se demoró muchísimo en la presentación o en su intervención. Señor profe, perdón, no te entendí, ¿me decías algo? Sí, ya estoy viendo la presentación. Gracias. Bueno, buenos días. Yo tomé las técnicas de aprendizaje de la película Detrás de la pizarra. Perdón, señor, un momentico, esto. Dentro de la sinopsis, Stacy Bess es una maestra recién graduada que se enfrenta a su primer trabajo en una escuela sin nombre, un proyecto del gobierno de Estados Unidos para personas indigentes sin hogar, con problemas socioeconómicos y que se refugian temporalmente en los recursos limitados que les brinda el Estado. Stacy Bess tiene una edad aproximada de 23 a 30 años. La profesión es maestra recién graduada, el estado civil es casada. Dentro de la descripción del caso es que es una maestra a cargo de estudiantes rebeldes, es perseverante y comprometida y busca lograr un aprendizaje significativo pues, en los estudiantes de aquella escuela. El esposo de Stacy tiene una edad aproximada de 27 a 30 años. Su profesión es entrenador. El estado civil también es casado. En la descripción del caso es que genera un apoyo a Stacy, está comprometido con el hogar y con su esposa. María tiene una edad aproximada de 11 a 13 años. Su profesión es estudiante, es una de las alumnas de... ¿Me escuchan? Sí, señorita. Listo, pues, que tengo el internet un poco intermitente. Es una de las alumnas de esta escuela. Vive únicamente con su padre, es inteligente y de buen carácter. Pasa por un suceso difícil donde se tiene que separar de su padre. El director de la escuela tiene una edad aproximada de 40 a 50 años. La profesión es que es el director del refugio, de la escuela refugio. La descripción del caso brinda ayuda a Stacy y corrobora con los materiales necesarios para dar sus clases. Dentro de la entrevista, Stacy Bess y su esposo es que refieren la compleja situación al ser el primer trabajo de Stacy. Sin embargo, existe un reforzador como es el apoyo en pareja que permite afrontar y tener sabiduría para llevar a cabo de manera correcta su profesión. Otro de los métodos de apoyo son sus hijos, pues al no contar con la experiencia como docente, bueno, al ser su primer trabajo, decide emplear como ese desarrollo de aprendizaje a modo de las vivencias y pues experiencias maternas y guiar a los estudiantes pues de la misma manera. En la entrevista a María, refiere que vive solamente con su padre, quien le muestra afectividad constante, lo que genera en ella buen carácter. Su padre no siguió las normas en el refugio, por lo que no les permitió seguir viviendo allí. Sin embargo, Stacy le brinda cobija en su casa, porque le resultaba más importante estudiar, pues mientras su padre nuevamente, pues como que toma las riendas de su vida. En la entrevista al director de la escuela, bueno, en un primer momento el director de la escuela se muestra desinteresado por la situación de aquella escuela y solo busca pues alguien quien se encargue de los pequeños. Sin embargo, se concientiza de las necesidades del entorno y decide ayudar para que tengan un salón de clases decente y acorde para estudiar. Los recursos de evaluación, entonces en primera instancia se evaluó el entorno en el que se encontraban los niños y las familias de aquellos. Posteriormente se realizó la evaluación de conocimientos previos y se implementó el WISC con el fin de evaluar el coeficiente de inteligencia, ya que se tuvo en cuenta la vulnerabilidad de la población y el contexto de vivencia. El WISC es aplicado, pues como ya sabemos, entre niños de 5 a 16 años.
Dentro del plan terapéutico, bueno, el modelo pedagógico aquí es de tipo constructivista y desarrollista. Es necesario conocer el entorno familiar. Es necesario conocer el entorno familiar para realizar la intervención de manera correcta. Dentro del plan de aprendizaje en los estudiantes está primero el acercamiento de la maestra por medio de las anécdotas de cada estudiante, pues ella lo hace como para verificar y tener una cercanía con ellos y evidenciar como tal la condición humana. En el segundo, implementar valores de manera que haya convivencia sana. El tercero, la música y el arte como ente motivador, además de mejorar la relación. Y el cuarto, monitorear y ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Dayana? Mafe, ¿sabes algo que pasó con Dayana? ¿Con Fernanda? profe, creo que se perdió la conexión Sí, 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 estabas hablando. desde mi otro dispositivo. Bueno, sigue por favor, que vas bien ahí en tu presentación. Sí, perdón, voy a ver si puedo compartir acá desde el celular nuevamente, profe, perdón. ¿Cómo se- Buenos días, profe. Buenos días a todos, ¿cómo les va? ¿Ustedes tienen tanto frío? Bueno, no lo puedo hacer. Bueno, entonces otra de las técnicas es la técnica de modelado, donde María es una de las estudiantes que observa la manera de actuar de Stacy y la imita, modificando tanto su conducta como el pensamiento. También se ve el entrenamiento en autoinstrucciones, en donde Stacy hace de guía para sus estudiantes y a su vez enseña los valores, comportamientos y conductas, generando en ellas la capacidad de autoverbalización, de autoverbalizaciones internas para llevar a cabo pues las acciones. La resolución de problemas pues es orientaciones hacia los problemas pues en cuestión. Nuevamente pues sus problemas con las familias debido a que sus situaciones son como limitantes en cuanto a recursos, técnicas operantes para la modificación de conductas, en donde se motiva y se contribuye a aprender las nuevas conductas. Stacy felicita a los estudiantes pues por cada uno de sus avances. Dentro de las técnicas de autocontrol, pues facilitan el aprendizaje de los patrones de las conductas de impulsividad, para que en la que la impulsividad se ve aplicada. Eso es para los estudiantes que debido como a su desarrollo y en sus entornos familiares se vuelven agresivos o maltratadores. Entonces es como una técnica de corrección. Técnicas de relajación y de respiración. Esto se puede evidenciar en una parte en la película donde el esposo de Stacy hace como entrenador y pues como que lo saca de un poco como de su contexto. Entonces es el sufrimiento que provoca la presencia de problemas y dificultades
que puede ser reducida por las técnicas de relajación. Dentro de los resultados, bueno, Stacy Bess, con las técnicas utilizadas para llevar a cabo sus clases, logra crear nuevos hábitos en los estudiantes y genera cambios en sus entornos. María, posterior a ser un individuo analfabeta, se ve motivado por su profesora, lo que le permite seguir estudiando a pesar de los problemas del contexto en el que vivía con su padre. Y en general los estudiantes es que construyen nuevas conductas y desarrollan nuevas habilidades y hábitos más sanos dentro de la sociedad. Para las conclusiones es que las técnicas de aprendizaje permiten captar claramente lo que se desea aprender y además realizar un proceso cognitivo de memorización. Deben estar ligadas a factores que motiven estos aprendizajes. La familia y los contextos sociales son grandes influyentes de las conductas desarrolladas en el individuo y las relaciones que éste crea. Y bueno, esa sería mi presentación. Profe, discúlpame que es que se me fue pues la señal en el otro dispositivo. Bueno, seguimos con Valentina Franco, por favor. ¿Dónde anda Valentina? No la veo. Valentina Franco. Profe, Valentina Franco fue la que expuso de graduación, algo así. Valentina Franco. ¿Ella expuso ayer? No, profe, ella expuso hace poquito, hace un rato, que estaba en el trabajo. Dijo que estaba en el trabajo. Falta la otra compañera. Falta es Valentina Garzón. De pronto Garzón. se confundió escuchando Valentina pensando que era ella. Falto no. yo. Ah, pero sí. Lady, sigamos contigo, Lady, por favor. ¿De una vez? Sí, de una. Dale, por favor. ¿Listo, Lady? La organizo acá y ya. Bueno. ¿Ahí me oyen? Sí, señorita, te escuchamos bien. Entonces, buenos días. Yo escogí la película Teens, Miedo a Comer, y pues escogí un personaje que es Celis, de 25 años de edad, con trastorno de alimenticio bulimia, lo cual le genera un vómito continuo después de cada comida. Sin embargo, ella se da cuenta de que esto no le trae consecuencias negativas, le trae consecuencias negativas, tanto en su salud física como emocional, y decide buscar ayuda profesional en una comunidad donde conoce personas en la misma situación y con otras patologías de salud. Se observa constantemente y se observa constantemente avances significativos. Es de las pocas personas que reconoce que padece dicho trastorno alimenticio. Tuvo crisis de rabia, escondía la comida. Entonces ahí yo considero que también se le puede aplicar la técnica de encadenamiento porque iba poco a poco corrigiendo la conducta. Escondía la comida ya que por lo general se miraba al espejo y se sentía demasiado gorda.
Entonces, yo desde el punto de vista y desde la parte psicológica, considero que deba realizar, no considero que se deba realizar una evaluación psicológica, sino más bien debe tomar la conciencia de las implicaciones tanto físicas como emocionales que conlleva dicho trastorno. Entonces, ahí yo hago recomendaciones, observar el cambio de estado de ánimo en el paciente, estar pendiente del cambio físico y el comportamiento antes, durante y después de la hora de comida. Ay, listo, esa fue mi exposición. Ay. ¿Listo? ¿Ya terminaste, Lady? Sí. La problemática, ¿cómo la había adquirido el protagonista, Lady? ¿Perdón? ¿El protagonista qué? ¿Cómo adquirió su problemática, Lady? Pues digamos que toda la vida ya, porque también fue su madre, entonces yo creería que más fue como porque su madre también pues se sentía demasiado gorda y eso, entonces ella, o sea, es como desde muy pequeña que tuvo ese problema y pues a medida que fue creciendo ella se dio cuenta que eso no le conllevaba para nada, no tenía ninguna consecuencia positiva, porque pues el estar vomitando a cada rato, la comida, el hecho de esconder la comida, el hecho de, pues no es nada agradable. Entonces ella pues desde pequeña y también dicen que su madre también tenía el mismo problema. Entonces pues bueno, de la madre no sé, pero ella a medida que fue creciendo decidió buscar una ayuda profesional para lograr mejorar esto y entonces ahí pues van a un instituto y se conoce con varias personas, hay niñas desde los 15 años en adelante y pues ella fue de las pocas que logró pues que poco a poco fue superando la crisis y se dejaba como ayudar, porque también ahí dicen que las chicas, o sea, encontraban comida en las habitaciones, ellas fumaban en el baño, y pues ella fue de las pocas que reconoció que tenía dicho trastorno y buscó la ayuda, y pues poco a poco ha logrado salir de eso. Ok, gracias, Lady. Yo estoy llamando temprano a lista. ¿Quién llegó después de que yo llamé a lista? Levante la mano, por favor. Elizabeth Pineda. Elizabeth, ¿tú tienes lista tu presentación? Elizabeth. Profe, qué pena, espérame, que es que tengo que poner los audífonos. Con tu presentación, por favor. Aló, profe. Pues yo la tenía lista para ayer, profe. Lo tengo es como en unas cartulinitas chiquitas. Pero bueno, pero preséntala, por favor. Listo, profe. Ok, vamos a presentar acá cámara. Y luego seguimos contigo, Andy. Listo. Vale, profe. Buenos días, compañeros. A mí me correspondió la película La obsesión de Kayla. Información personal del... Es que yo iba a hacerlo ayer presencial. La información personal del paciente. Entonces, su nombre es Kayla, tiene 18 años, es norteamericana y pues, no, pues yo creo que sería al revés. No, funcionan mis presentaciones. Está bien. Y solamente tiene a su madre. Sí, el padre la abandonó a los 6 años. Entonces, ha existido ausencia del padre. Descripción del caso. Aquí está. Descripción del caso. Antecedentes. Kayla
anteriormente había tenido un romance con un maestro de su escuela y ella llega hasta tal punto de sentir obsesión hacia la persona, incluso llegar a acosarla. En este caso, eso fue como el antecedente. La película trata de que llega un nuevo maestro a vivir con su hija y a empezar una vida nueva. Y él era el profesor de español. Y ellos entran a la misma escuela donde está Keila. Ella, desde el primer momento en que lo ve, ya se obsesiona con él. Ella era la encargada de hacer el anuario y de tomar las fotografías. Llegó hasta tal punto de tener muchas fotos de él, de guardarlas, en fin. La cosa es que este señor, el profesor, termina metiéndose con la mamá de Keila, ¿sí? Porque ambos son solteros, básicamente, son divorciados. Y intentan tener una relación. Keila sabotea absolutamente todo. Hay una chica de su clase que también intenta tener atención del profesor, pero Keila también la sabotea hasta el punto de hacerla llevar de la policía. Manipula todas las situaciones para que ella termine metida en problemas, la chica que quería el profesor. El caso es que ella logra tener algo con el maestro, fue algo progresivo, tuvieron relaciones, tuvo afecto, pero el profesor se sentía incómodo y ya al final, cuando pues todo eso se había convertido en un problema porque era una obsesión de parte de Keila, llega a conductas violentas. O sea, su obsesión llega hasta tal punto de ser violentas y también cabe aclarar que ella siempre deseó a ese maestro de manera sexual. Se puede decir que sí, le decía que sentía sentimientos por él y eso, pero desde el primer momento en que lo vio, la primera imagen obsesiva que ella tuvo fue de que él estaba desnudo y estaba con ella. Entonces se puede observar una conducta sexual, después se puede evidenciar violencia porque llega al punto de que quiere estar con él y para eso usa un arma y se lo pone en el cuello y alcanza como medio a cortarlo, lo golpea y pues él en defensa propia también tuvo que hacerlo, entonces es una obsesión bastante complicada. Sigue la entrevista. Pues en la entrevista es que pues, tratamos todo este caso y nos damos cuenta de que Keila presenta del DSM-5 en el capítulo de los trastornos obsesivos compulsivos y trastornos relacionados no específicos. Encontramos que su trastorno viene siendo un trastorno parafílico. Por medio de la información verbal. Entonces, pues ya viene la terapia. Y en la terapia tenemos... bueno, cabe aclarar que este diagnóstico viene siendo de la obsesión. La obsesión vienen a ser personas que tienen imágenes que no son, o sea, son involuntarias, ¿sí? También se mostraba persistencia de parte de ella, también se mostraba deterioro en las áreas sociales, era una chica bastante solitaria, no tenía amigos por su mismo trastorno. El trastorno evita que ella se desarrolle socialmente, laboralmente, académicamente, no había problema porque era solo ella, pero socialmente no es tan fácil. Y también tenía problemas de sentir afecto. No mostraba ningún tipo de empatía, solo frustración cuando las cosas no salían como ella deseaba. Ok, entonces tendríamos 4
4 sesiones. Bueno, no 4 sesiones. O sea, las sesiones se dividirían en 4, dependiendo de la persona, cuánto, o sea, su progreso, ¿sí? Dependiendo del progreso de la persona. Pero básicamente se dividiría en 4 pasos, donde primero serán las intervenciones designadas a cambiar las emociones ligadas al acto sexual de otros. Acá lo que intentamos es resolver todos los sentimientos de ira, de odio, los sentimientos agresivos, buscar refuerzos que tengan la capacidad de ayudarlo a resistir los impulsos de ese tipo de emociones. La otra parte en la que se dividiría el tratamiento sería intervenciones designadas a cambiar las actitudes ligadas a la victimización de otros, porque hay veces que la persona que tiene este trastorno puede llegar a abusar de alguien y culpar a esa persona, ¿sí? O hacerles ideas de que esa persona quería, aunque no era así. Así pues ocurren las violaciones. Ella básicamente, ya casi que al final ya era a violar al señor por el simple hecho de que se estaba resistiendo a ella. Se busca refutación de ideas que llevan a la persona que comete este tipo de actos a justificar sus acciones y pues despejar las nociones de que otras personas merecen esto o que incluso pues se lo buscaron, y buscar que la persona comprenda y entrar en una terapia donde se pueda desarrollar empatía en la persona. Como dije anteriormente, ella no presentaba empatía en absoluto. Tercera parte en la que se divide la terapia es intervenciones designadas a fomentar la conducta de apegamiento o de colectiva, que sea entrenamiento social en cómo iniciar una relación y cómo hacer avances sexuales apropiados. Lo que se va a hacer a continuación es buscar que la persona tenga avances en su forma de socializar, en su forma de moverse de manera social. Entonces, en ese caso, se le va a acompañar, se le va a enseñar y pues va a tener que llevar a la práctica. Se usarían herramientas como las intervenciones grupales o técnicas de... se te podría tener intervenciones grupales. Y ensayos de habilidades sociales es realizar, ¿sí?, que el paciente pues aprende a través del ensayo en un papel, ¿sí? Tiene que expresar, que escribir, y pues luego llevar a práctica. Eso viene siendo como parte de la terapia cognitivo-conductual. Y ya para finalizar, se haría psicoterapia individual, dirigida pues a situaciones y temas de preocupación para reducir la sintomatología de pronto de depresión, de ansiedad, o que refuercen un nivel personal de funcionamiento óptimo. Y ya, profe, es todo. Listo, Elizabeth. Angie, muchas gracias, profe. Contigo, por favor. Angie, Tatiana, puedes bajar la mano, Elizabeth, por favor. Gracias. Listo, profe, ya se ve la presentación, disculpa. Esta película es muy bonita. Pero un poco complicado, profe, casi no la encuentro, me tocó en inglés verla toda, con subtítulos en inglés y todo. Back to Dreams, sueños del callejón. Sí, pues la trama como tal es de Den, que es como el padre, que es un matón de barrio, por así decirlo, y pues su esposa Lucy, que pues llevan a Shen, al niño que aparece en la imagen, a una clínica en busca de ayuda, ya que pues es su hijo perturbado, como ellos dicen, donde pues lo atiende la psicóloga Steve, quien le diagnostica autismo. Después de un tiempo, pues Den encuentra a su esposa siéndole infiel, lo cual hace que la obligue a ella a irse de la casa y
lidiar él solo con su hijo. Bueno. La información personal, pues es la del niño, su nombre es Shen, la edad de 3 años y medio, de nacionalidad estadounidense. En la descripción del caso, pues tenemos que es un niño de 3 años y medio que tiene comportamientos de un bebé de 11 o 12 años, 12 meses, perdón. Pues en la entrevista vemos que tiene incapacidad de relacionarse con otras personas, una corta capacidad de concentración y tiene aletear de las manos. Se le diagnostica trastorno del espectro autista. Como sabemos, pues el autismo es una alteración en el neurodesarrollo en la que se compromete el desarrollo comunicativo, emocional y simbólico del niño, así como la capacidad también de establecer relaciones con el adulto y con los objetos. Dentro de sus manifestaciones clínicas encontramos la corta capacidad de concentración, el no señalar ni responder cuando se le enseña algún objeto o alguna cosa, el aletear de las manos o mecerse, tiene incapacidad para relacionarse o interactuar con otras personas, inclusive con sus propios padres, tiene falta del habla y pues una fuerte resistencia a ser abrazado por otras personas. Dentro del plan terapéutico, pues en la película nos proponen una retención forzada y lo que es una terapia con música. Dentro de sus sesiones, pues tenemos 22 sesiones por 4 meses de 45 minutos. Esto es durante el primer mes, una sesión por semana y luego en los otros 3 meses ya sería 2 sesiones por semana. Profe, pues yo no lo organicé por sesiones, sino como por etapas, 4 etapas, lo que significaría cada mes. Okay. Entonces, pues en la primera etapa esta estaría orientada a compartir con los intereses con el niño. Dentro de esta, pues entraría el fomentar la confianza y la relación terapéutica y pues proporcionar la información sobre la intervención. En la segunda etapa, esta iría dirigida a facilitar la comprensión de la intención comunicativa y compartirla, en lo cual se considerarían estrategias de atención como dedicación conjunta, seguimiento de la mirada, imitación de acciones y uso de gestos de gestos. Dentro de la película vemos que aquí es donde manejan lo de la retención forzada, que pues siempre estuvo acompañamiento del padre, ¿no? La retención forzada, en lo cual constaba que como el niño no era capaz de interactuar con otras personas, estuviera con su padre y su padre lo retuviera literalmente en los brazos de él y mientras esto pasaba, pues irle hablando para poder tener un seguimiento de la mirada de este niño, ¿no? En la tercera etapa la llevamos dirigida al desarrollo de habilidades comunicativas, en la parte verbal y no verbal, considerando la intencionalidad en la interacción con el otro. Aquí, pues como estaba diciendo anteriormente, el niño no tenía habla y empezamos aquí a usar en la película se observa que se empiezan a usar sonidos para lo que el niño quería. Digamos, él siempre pedía como su vaso de leche y pues ya todos sabían, aún sin él decirlo, que quería su vaso de leche, pero empezaron a darle jugos y a darle otras cosas que él dijera o leche o empezar a hacer mu como la vaca, dando la representación de esto. Y en la cuarta etapa, pues esta estaría orientada al desarrollo de habilidades relacionadas con actividad objetal. Pues en esta se harían análisis como de las características de objetos, tales como lo son los colores, las formas, el tamaño y la textura. Dentro de los resultados, pues vemos que después de todo esto, Shane logra crear pues un vínculo con su padre y ya logra relacionarse con otras personas. Dentro de la misma película vemos que ya interacciona con sus vecinos, ya puede estar con otras personas. Logra centrar su atención en una sola actividad, logra hacer contacto visual, logra demostrar sus emociones porque llega un momento en el que ya hasta él mismo decide abrazar a su padre. Y como decía anteriormente, pues emite sonidos en representación a lo que desea. Llega el momento en el que ni la psicóloga ni el padre están con él y él quiere el vaso de leche y despierta a su padre diciéndole mu
dándole a entender que deseaba su vaso de leche. Y eso sería todo, profe. Listo, gracias, Angie Tatiana. Puedes retirar tu presentación, Angie, por favor. Gracias. Todos ya pasamos, ¿no? Todos. Profe, falto yo, pero pues ahí tú decides si expongo la película que estaba mal o me das la oportunidad de mañana de exponer la película. La película, la que tú escogiste mal, ¿cierto? Sí, entonces, ¿qué No, te recomiendas? sugiero que busques una película que se llama Cake, C-A, cada kilo, perdóname, y la E, Cake. C-A, ¿Me la puedes repetir, profe? Es que se escucha súper entrecortado. espérate, ya te la escribo acá para ti. Espérate un instante, te la escribo aquí. En Zoom. Espérate, te busco. Listo, profe. Eso sería. Pero, ¿dónde está? Porque no la veo ahorita. Valentina Garzón. Aquí hay dos Valentinas en el salón. ¿Quién fue la que expuso ahorita? ¿Me pueden confirmar, por favor, quién fue la que expuso? Franco, profe, Valentina Franco. ¿Fue la que expuso ahorita? Sí, señor. ¿Pero dónde está dice Valentina Franco, que no la veo en clase ahorita? Creo que se desconectó, profe, por lo que está en el trabajo. No sé si de pronto ahora tiene algún inconveniente, pero ella estuvo un rato y de un momento a otro ya no estaba. Sí, por eso pregunto. Sí. Y entonces la otra señorita, Valentina Garzón Mesías, ¿qué saben de ella? No, profe, yo no se ha conectado. Señor profe, ¿Qué sabes de Valentina Garzón Mesías? no me ha escrito, profe, pero ahorita consigo el contacto de ella y le escribo para que se comunique con su merced. Por favor, yo creo que no Listo, tengo profe. ni idea. Yo pensé que ella era la que había hablado ahorita, pero no. Me di cuenta que había otra persona que es del mismo nombre de Valentina. Entonces Valentina Franco fue la que expuso graduado. Sí, dile que se comunique conmigo, por favor, porque pues me debe esa nota y es parcial. ¿Listo? Listo, profe, yo le digo. Okay. Si no, pues eso ya es elección. Listo, muchachos. No olviden subir su actividad de la película, su parcial, de una manera muy juiciosa ahí en la carpeta de la plataforma, y el sábado lo mismo, pero con relación a la teoría del valor de Premo, por favor. ¿Listo? Cristian, ¿me escucha? Sí, profe, que lo escucho. Por favor, búscate esta película que se llama Helen. Helen. Helen, H-E-L-E-N. Te la voy a escribir por el chat de Zoom para que sepa su usted. Pero eso Vale. es para que la trabaje con respecto a la teoría del valor de Prema, Cristian, para que no Vale, tengas que trabajar la misma de live que veo que fue algo compleja para su merced.
porque la teoría del valor de Treman no es compleja, es supremamente sencilla, sino que pues lógicamente con la película que viste en live fue un poco más difícil para su merced. Pero entonces trabaja esta de Helen, se llama así la película, ahí se la estoy escribiendo. Creo que ya la encontré, profe. De Sandra Netflix. Sandra, Sí, es con esta protagonista de Todopoderoso, con Jim Carrey, pero pues no en esa película, sino la protagonista. de acuerdo. Sí, ¿Quién es la protagonista? Ahí la tienes? sí me parece Sandra, ¿Sandra no alcanzo a Bullock? ver el apellido. Dime. Espérate, yo miro también, un momentito, por favor. ¿Dónde está? Un instante, hermano. Es que me pareció una con Ashley Judd. Espérate un momentito. Ah, ok, sí, Ashley Judd, sí, es ella, es ella. Vale, Esa profe. esa es. Listo. Gracias, profe. Listo, ok. Listo, muchachos, nos veremos mañana para que tú trabajes esa película que te digo, la de Kate, Una razón para vivir. ¿Listo? Gracias, profe. Buen día. Nos veremos entonces mañana. Por favor, cuídense mucho. Chao, muchachos, que estén bien. Chao, profe, muchas gracias. Hasta Chao, luego. profe, que gracias. estén bien. Profe, buen día. Gracias, profe, buen día. Y hasta luego. Mafi, ¿estás al día con el parcelador? Sí, señor profe, al día, solo me falta la sesión de hoy. Listo. Acuérdate que la de ayer se tiene que colocar que fue presencial. Bueno, Sí, profe, así la coloqué, sí, señor. vale, ok, bueno, chao, cuídate mucho. Hasta luego, profe. Chao, señoritas, caballeros. Chao, Diego. Chao, profe, que esté bien. Igual, mano, chao.